Lo prometido es deuda. Nada, una transición rapidísima. Yo sé que el ritmo este de la música, ¿no?, que se ha elegido en esta edición de Intelcon, ¿no?, anima a todo el mundo a estar ahí, pero expectantes, obviamente, más que la música, la letra que nos traen los invitados, ¿no? Todo el conocimiento compartido que están dejando aquí todos los invitados que están saliendo en esta sala 1, pero os complemento que a los que estéis aquí, que muy bien arropados aquí conmigo, ¿vale? Directamente, pero que luego vais a tener todos los vídeos completos, tanto de la sala 1 de la sala 2, de todos estos días. Sin más dilación, voy a dar ya paso al siguiente invitado. Tenemos aquí a Brian Arroyo. Muchísimas gracias, Brian, en nombre de la organización. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Agradecer a Intelcon. Estamos en una nueva sesión, participando por segunda vez. Volví, estuve en la primera edición de Intelcon, así que bueno, volviendo un poco a aparecer por estos lados. Como se dice, el hijo pródigo vuelve a esta su casa, ¿no? Sí. en este tiempo. Bueno, analista y consultor en inteligencia y cibercrimen, nos vas a situar justamente en el valor del analista de ciberinteligencia en un equipo CSIR, ¿vale? En un equipo de respuesta a incidentes de seguridad. Así es que, bueno, como tenemos aquí ya... Espera, ahora digo tenemos, y siempre digo tenemos y me quiere dejar mal, porque tiene ahí ese impar de unos segundillos y yo digo, hay que volver a cerrar y volver a abrir. No, estaba ahí. Está ahí la presentación. A todos los que lo estéis viendo, cualquier pregunta que os pueda surgir al hilo de lo que va contando Brian en ese momento, si ponéis la pregunta que podéis tener en ese momento, duda, en el chat de YouTube, yo la trasladaré, por no interrumpirle durante la charla, al final. O sea que aprovechar que yo siempre voy poniendo, si tenéis alguna pregunta, pues eso, si la tenéis, la vais dejando ahí. Y ahora, quien dejo a los mandos de todo esto, Brian, es a ti, para que tú ya puedas, ¿no?, hablarnos largo y tendido sobre este tema. Adelante. Dale, Yolanda. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos solamente 30 minutitos para entrar en estos temas. Obviamente yo siempre lo tengo por cucaracha, Yolanda, así que me va a ir avisando si tiene algún tipo de preguntas. Bueno, ¿cuál es la idea en particular de esta charla? En sí, toda esta charla la armé en el contexto de una investigación de trabajo final que estoy desarrollando para un posgrado. Entonces, la idea es compartirlo con ustedes y obviamente que también quienes estén del otro lado y si hay analistas que puedan ser de equipos de respuesta de incidentes o analistas forenses y demás, puedan dar su aporte o hacer sus preguntas y que, bueno, que se enriquezca, digamos, esta ponencia donde voy a tratar de dar la vista y el análisis desde la perspectiva de la ciberinteligencia. Bueno, a ver, pasa la presentación, perfecto. Muy rápido, simplemente de mí. Soy consultor en ciberinteligencia, trabajo para distintas empresas y organizaciones de distintos sectores. Ya tengo bastantes años dentro del mercado, vamos a decirlo así. He trabajado antiguamente como policía, me ha tocado aportar en distintos tipos de casos y bueno, esto me ha ido nutriendo un poco de distintos conocimientos, sobre todo del ámbito de inteligencia, ámbito que me apasiona y bueno, de ahí es que agradezco también a la comunidad de Intelcon que se ha cargado todo este proyecto ya hace un par de años y que permite generar una comunidad donde todos podemos aportar cierto conocimiento y bueno, ir mejorando también el perfil de los analistas, sobre todo para el lado de Latinoamérica, que poco se ve de esto y que poco a poco estamos creciendo y tratando de alcanzar ese auge que ya tiene un poco Europa. Entonces, nada, estos tipos de eventos son más que agradecidos. Un poco el índice de lo que vamos a estar viendo el día de hoy es hablar. Este concepto ya lo estuvieron viendo durante todo el evento, en las distintas sesiones, sobre qué es la ciberinteligencia y particularmente le voy a hacer foco por qué es importante en la respuesta de incidentes, en los equipos de respuestas a incidentes. ¿Cuál es el papel del analista en un equipo? Es decir, ¿qué nos aporta? ¿Cuál es este concepto macro que nos va a permitir una mejora dentro de esto que ya existe dentro de los equipos de ciberseguridad? ¿Cómo el analista puede contribuir a mejorar esa detección y prevención de amenazas cibernéticas? ¿Cómo el analista de malware, el analista forense pueden trabajar en conjunto con un analista de ciberinteligencia? Y hablar de cómo compartir información para mejorar una resiliencia de organización. En este último ítem he tomado nota de lo que he visto a medida que ha pasado a las distintas charlas y han estado pidiendo tanto herramientas como sitios que les permita trabajar con este tipo de cosas, así que traigo un par de páginas como para que puedan tener. Ahora vamos a entrar ya en este tema porque
literalmente tengo el tiempo bastante acortado, así que no quiero dejar de perder eso y tampoco perder el espacio de preguntas. Bueno, ¿qué es la ciberinteligencia y por qué es importante en las respuestas a incidentes? Y acá yo hablo de la importancia de la ciberinteligencia en la estrategia de la seguridad digital. Quiero entrar un poco en lo que es un concepto básico que menciona la Universidad Carnegie Mellon, donde define a la ciberinteligencia como la adquisición, el análisis de información, que nos permite identificar, rastrear, predecir capacidades, intenciones y actividades cibernéticas que apoyen la toma de decisiones. Ahora bien, yo particularmente tomo a la ciberinteligencia desde el concepto, desde la inteligencia tradicional, donde obtenemos, analizamos y sobre todo interpretamos la información, con la diferencia que estamos haciéndolo sobre el ciberespacio, que lo utilizamos al ciberespacio como un medio y como un fin. Entonces, si tomamos estos conceptos en consideración, generamos un ecosistema. Y acá entramos al ecosistema de lo que puede llegar a ser un analista de ciberinteligencia dentro de un equipo de seguridad digital. Y vamos a tener, estas son algunas de las funciones de lo que se puede llegar a hacer, pero tenemos un montón de actividades más, y esto lo habrán visto a lo largo de las distintas ponencias de los distintos colegas que han pasado por el evento, donde las capacidades de este analista de inteligencia son muy amplias. Bueno, algunas de las cosas que podemos desarrollar dentro del ecosistema de seguridad digital, hablamos de poder, por ejemplo, interpretar campañas de desinformación, tal como lo vimos con nuestro colega Carlos recientemente, poder determinar campañas de phishing, campañas de hacktivismo. Bueno, todo esto va a estar dando otro tipo de visión. Hacer análisis de TTP, tácticas, técnicas y procedimientos, que nos va a permitir entender cómo actúa un cibercriminal, cuál suele ser su modus operandi. Entonces, este análisis, a partir de distintos frameworks de trabajo, como puede ser el Cyber Kill Chain, como puede ser el modelo Diamond, como puede ser la utilización de los frameworks de Mitre, nos va a permitir entender todo este tipo de cuestiones. Hablar sobre avisos de seguridad, todo lo que tenga que ver con los CVEs, con los 0 Day, con vulnerabilidades críticas, con las pruebas de concepto, todo lo que haga a la parte de vulnerability, digamos, donde se tenga que monitorear y permitir a nosotros entender ciertas cuestiones críticas que nos permita tener un tiempo de respuesta mayor. Bueno, ahí es donde entra el analista de ciberinteligencia. Información que nos permita mejorar la monitorización y detección, por ejemplo, en los equipos de SOC. Una de ellas puede ser la utilización de indicadores de compromiso. Ahora vamos a hablar un poquito de estos temas. Hablar también de avisos de ataques a terceros, algo que siempre menciono, que es importante saber qué le sucede al vecino. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de un sector, y me pasa mucho, sobre todo en el sector financiero, es que hay constantes ataques a distintos bancos, a distintas entidades financieras, como puede ser una fintech. Entonces, si yo sé lo que le está pasando, sin importar si está en otro país, yo puedo ya empezar a prevenir posibles ataques y empezar a entender cómo está funcionando ese ataque que está tratando de ir contra mi target. Entonces, esto también entra un poco en el concepto de decir, tenemos que conocernos a nosotros mismos. No solo va en el conocer al otro, sino también conocernos a nosotros mismos, y ahí entramos obviamente en lo que el mensaje que trata de transmitir el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, que tenemos que conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos si queremos tener éxito en la batalla. De lo contrario, sucumbiremos, como dice, y esto es la realidad. Si conocemos solo al enemigo y no nos conocemos a nosotros mismos, básicamente no vamos a conocer nuestras vulnerabilidades, y si nos conocemos a nosotros pero no conocemos al enemigo, no vamos a saber por dónde pueden llegar a atacarnos. Y ahí es donde empieza a entrar un poco todo este concepto del ataque a terceros. Aplicación falsas en markets, a ver si hay organizaciones, empresas que trabajan con aplicaciones, tanto sean web o sean móviles. Vamos a encontrarnos muchas veces que se van a desarrollar un montón de aplicaciones falsas, donde van a tratar de hacerse pasar por la organización y de esa manera tratar de agarrar a los clientes y obviamente generar estafa, generar phishing, entre otras posibilidades que pueda haber. Hablar de dominios fraudulentos, donde
se pueden levantar dominios sospechosos que pueden ser para farming, para phishing o simplemente para tener un sitio que pueda después desviar y generar algún tipo de ataque. Cuentas falsas en redes sociales que les permita a los atacantes ofrecer servicios, hacerse pasar por empleados de una compañía. Bueno, eso es algo que sucede bastante y tenemos que estar en alerta máxima con eso. Después, alerta de potenciales ataques. Siempre tenemos que estar pendientes de ataques de denegación de servicio, de hacktivismo. Leaks en venta o publicados. Está lleno de foros, canales de Telegram. Todo esto lo han visto en las charlas que han pasado. Y es impresionante ver la cantidad, por ejemplo, de credenciales que se están vendiendo o información filtrada de los distintos organismos, compañías. Y ahí entran otros conceptos como puede ser infectación por infostealers, donde a partir de ello se roban las credenciales de los navegadores y terminan filtrándolas y bueno, después tenemos el riesgo donde se pueden utilizar estas credenciales, que algunas pueden ser de administrador, y acceder a una compañía, ya sea acceder a las VPNs, acceder a la red y encontrarnos con algún tipo de incidente. Entre eso tenemos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Saber sobre las tendencias en la ciberamenaza, la venta de producto no autorizado, etcétera. Esto es algo del ecosistema de lo que puede llegar a desarrollar un analista de ciberinteligencia en un equipo de seguridad digital. Pero ahora voy a entrar un poco a diferenciar, esto es bastante genérico, pero está bueno que lo sepamos para saber y entender un poco qué voy con la parte de respuestas a incidentes. Cuando hablamos de los tipos de CTI o tipos de ciberinteligencia, tenemos tres básicos, que es el estratégico, el operativo y el táctico. Cuando hablamos de estratégico, hablamos de tendencias de alto nivel, riesgos emergentes, decisiones estratégicas y hablamos que esto va dirigido a un público que pueden ser ejecutivos, CISO, CEO, CTOs, donde la información que ellos necesitan saber no es una cuestión técnica, sino saber si esto va a tener un gran impacto, cuánto dinero pueden llegar a perder y qué tanto puede llegar a afectar a la organización. Después tenemos el tipo operativo, donde empezamos a ver un poco las capacidades de los adversarios, la victimología, entender el quién, el por qué, el cómo, donde ahí sí nos dirigimos a equipos de threat hunting, a equipos de CECIR, a los equipos de investigación de amenazas, y por último, lo que sería la ciberinteligencia táctica, donde hablamos de indicadores de compromiso, de amenaza, mejoras en las detecciones, enfocado mucho a los sistemas, por eso va dirigido bastante a los equipos de SOC, a los analistas de seguridad, a los analistas de malware. Entendiendo un poco este concepto dentro de lo que es ciberinteligencia, yo me voy a enfocar puntualmente en lo que es la inteligencia operativa de ciberamenazas, donde hablamos que, a diferencia de lo que es la táctica, acá tenemos un concepto más técnico, podemos aportar información mucho más detallada sobre los ciberataques, sobre eventos de seguridad, sobre los distintos cibercriminales. Bueno, esto es muy útil en los equipos de respuestas a incidentes, que suelen ser el público objetivo de este tipo de informes operativos de ciberinteligencia, que suele incluir información sobre los incidentes, los vectores, cómo actúan, cuáles fueron las posibles motivaciones, y cuáles fueron los posibles métodos de entrada, cómo se movieron. Bueno, todo esto obviamente es un trabajo conjunto, no es algo que solo se trabaja a modo de lobo solitario, sino que yo siempre hablo que esto se tiene que trabajar en equipo y para eso entra toda esta charla, ¿no? Que pueda explicar un poco el tema de los actores en la gestión de incidentes. Para esto entendamos primero qué es un incidente. Según el INCIBE, hablamos de un incidente de seguridad, hace referencia a cualquier suceso que afecte la confidencialidad, integridad o disponibilidad, hablando de la triada CIA de lo que es tema de seguridad de información, en cuanto a los activos de información de la empresa, por ejemplo, accesos, intentos de acceso a los sistemas, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de información. Ahora bien, armé este pequeño diagrama como para entender cómo funciona dentro de un ecosistema de seguridad a modo rasgos simples. Y tenemos, por ejemplo, los agentes de primer contacto, que suelen ser los equipos de SOC o NOC, donde tenemos a los equipos de seguridad,
que son los que están viendo los distintos eventos y monitoreando la seguridad en una empresa o compañía o organización en general, y que ante un posible incidente son los agentes que reportan a los equipos de respuestas ante incidentes, que pueden ser un 0 CECIR, y a partir de ahí ese equipo puede solicitar y pedir más información o solicitar medidas para que el equipo de SOC pueda desarrollar. Ahora bien, dentro del equipo de gestión de incidentes, una vez que se empieza la investigación a través de los equipos de CECIR, se puede llegar a necesitar mayor información de algún tipo de evento o hacer un análisis más profundo dentro de la investigación. Para ello, entra la figura del analista forense o analista DFIR, que hace referencia, ¿no?, a Digital Forensic Incident Response, donde se va a encargar de hacer un análisis mucho más profundo y tratar de dar otro tipo de respuestas dentro de una investigación de incidentes. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Suele ser medidas de ciberseguridad que son reactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen ser a partir de que sucede algo. Estamos acostumbrados mucho a la ciberseguridad defensiva, donde a partir que tenemos un incidente se activa todo este medio y a partir de ahí, bueno, empieza el paso a paso de las fases de una respuesta de incidentes. Si nosotros incorporamos, y acá quiero dejar este mensaje porque más que nada las organizaciones empezaron a entender esto y se empezó a trabajar con equipos de ciberinteligencia, y a mí me toca trabajar con 2 o 3 equipos de CECIR actualmente y se ven los resultados. Entonces, ¿qué genera tener la parte de CTI dentro de un equipo de respuestas a incidentes? Que mejoramos a una estrategia proactiva de inteligencia de amenazas. Si nosotros incorporamos, ¿sí?, a este diagrama un analista de CTI operativo, tal cual hablamos dentro de lo que son los distintos tipos de CTI, vamos a ver que tenemos una mejora en la resiliencia. ¿Por qué? Porque si logramos prevenir en los tiempos y mitigar las cosas mucho antes de que sucedan, también nos va a permitir una reducción de costos, nos va a permitir una mejor planificación de una gestión de incidentes, una mejor planificación en la realización de la documentación. Vamos a tener identificación temprana de amenazas, una identificación temprana también de vulnerabilidades, que si tenemos una vulnerabilidad que no fue parchada, no fue actualizada, y tenemos este monitoreo constante, vamos a poder prevenir que esa vulnerabilidad crítica después sea explotada por distintos actores y que nosotros estemos a merced de eso, que es lo que actualmente se ve y que se está viendo, por ejemplo, ahora con el tema de Citrix, o lo que se ha visto con el tema de VMware, con Fortinet. Bueno, entonces tenemos un montón de ejemplos que suceden estas cosas donde las empresas no están monitoreando las actualizaciones, los parches, y esto genera que tengan una exposición crítica o alta ante incidentes. Vamos a tener un menor tiempo de detección y respuesta, y obviamente vamos a poder mitigar los riesgos de otra manera. Ahí es donde entra entonces esta figura de CTI, que nos va a dar una estrategia proactiva de inteligencia de amenazas. Voy con el tiempo bien, me quedan 10 minutitos. Ahora, ¿cómo el analista puede contribuir a mejorar esa detección y prevención de amenazas cibernéticas? Bueno, acá dentro de la investigación que estoy desarrollando, ¿no?, en esta parte académica, consideré que se puede unificar las fases de investigación. ¿Cómo unificamos las fases de investigación? Si nosotros nos ponemos a analizar lo que es las fases ante la respuesta de incidentes, que solemos tener 2 marcos generales, uno es el de NIST y el otro es el de SANS, donde tienen muchas similitudes. Usualmente el de SANS son el de 6 fases, que son los que mayormente vemos al estudiar todo lo que tiene que ver con respuestas a incidentes. Dentro de esto tenemos la fase de preparación, la fase de identificación, contención, mitigación de un incidente, la recuperación y posterior las lecciones aprendidas. De todo incidente, una vez que sucede, que se logra mitigar, tenemos que aprender de eso. Si no aprendemos esas lecciones, obviamente vamos a estar expuestos nuevamente ante un mismo incidente. Todo esto, obviamente, tenemos la trazabilidad de la documentación que va de principio a fin.
Y dentro de lo que es el ciclo de ciberinteligencia, y acá para esto he tomado el que estamos usando actualmente en Intelcom, que es la obtención, la elaboración, el análisis y la difusión, que esto, la difusión, obviamente puede tener un reanálisis, donde podemos mejorar aquella documentación que hayamos armado o informes dentro de los distintos tipos, ya sea estratégico, táctico u operativo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo implementar estas dos cosas en una sola y generar esta estrategia proactiva? Bueno, aquí es donde armé una fase. Este esquema es algo propio, no es algo que esté publicado en algún lado, por lo cual puede llegar a tener errores o no. Es algo parte de una investigación propia, donde quise mezclar. Dentro tenemos la fase de preparación, y cuando hablamos de preparación a la respuesta de incidentes, tenemos que tomamos en cuenta, ¿no?, lo que es las personas y los activos dentro de una organización. Es donde un equipo de respuestas a incidentes está haciendo la preparación, desarrollando playbooks, desarrollando capacitaciones y demás. Pero si nosotros acá le agregamos el monitoreo de un equipo de ciberinteligencia o de unos analistas de ciberinteligencia, vamos a tener la posibilidad de detectar indicadores de compromiso, donde son pequeñas huellas básicamente que van dejando ante un hecho digital que nos va a permitir mejorar nuestros sistemas, donde nos va a permitir entender otras cosas, estar al día con la tendencia de ciberamenazas, estar al día con los temas de los CVEs, los CODs, el monitoreo de ataques a terceros. Entonces, siempre que mantengamos esto, el equipo de respuestas a incidentes va a tener una mejor preparación. Ahora, si pasamos a una fase de identificación porque nos encontramos ante un incidente, acá el equipo de ciberinteligencia puede aportar desde la perspectiva del análisis el tema de los indicadores de compromiso que se vayan detectando y que vayamos viendo a quién puede responder, todo esto hablando en tiempo real durante la fase de un incidente, hacer el análisis de las TTPs, cuáles son los modos operandi, cómo se están manejando, obtener todo tipo de datos que pueda ayudar al equipo de CECIR a mejorar esa identificación. ¿Para qué? Para pasar a la siguiente fase, que es la contención. Si los equipos de respuesta a incidentes cuentan con este tipo de información, van a poder van a poder desarrollar una mejor contención, mitigación y obviamente una recuperación de todo lo que tenga que ver con los distintos sistemas, ¿no?, y el impacto que puede ocasionar. Ahora bien, mientras el equipo de respuestas a incidentes está desarrollando la fase de recuperación, el equipo de ciberinteligencia puede aportar desde la perspectiva de la obtención, saber cuál fue el impacto reputacional de marca, porque si sufrimos un incidente, seguramente se va a empezar a ver en las redes sociales algún impacto, donde los clientes, los usuarios y demás van a empezar a hacer publicaciones y tenemos que lograr medir eso, obviamente con datos, y empezar a entender otras cuestiones. Saber si hay actores que se están atribuyendo al ataque, por ejemplo, si hay un ataque de ransomware, bueno, va a haber atribuciones de actores que quizás no sean en tiempo real, pero hay que estar atentos porque se puede estar compartiendo esto a través de algún canal de Telegram. Si hay información expuesta, si hay algún tipo de leak, si hay algunas credenciales que nos pueda ayudar a entender cómo se llegó a esto, toda esta información es la que se tiene que ver a partir de el aporte que puede dar ciberinteligencia a un equipo de CICIR. Después, obviamente, en las lecciones aprendidas, ahí es donde aportamos dentro de los informes que puedan desarrollar el equipo de incidentes, junto con la perspectiva de inteligencia, y les aseguro que van a obtener un mejor informe que pueda servir estratégicamente a los directivos para una mejor toma de decisión. Bien. Último concepto a ver, antes de, porque ya me quedan pocos minutos, es cómo aportamos a los equipos de análisis de malware y análisis de forense digital desde la perspectiva de la ciberinteligencia o de la inteligencia en general. Y acá quiero entrar con dos conceptos muy rápidos y quiero hacer una analogía de esto. Usualmente tenemos los indicadores de ataque que suelen ser más proactivos, y acá es donde entra un poco el analista forense, donde trata de hacer esa mayor investigación en profundidad de lo que ha sucedido, donde empieza a detectar comportamientos maliciosos
y donde se puede nutrir de forma reactiva con los indicadores de compromiso que les aportan desde los equipos de ciberinteligencia, sean hash, IP, nombre de dominios, entre otras cosas. A ver, voy a hacer una analogía muy rápida y que tiene que ver con, lo voy a traspolar, ¿no?, al mundo físico. Si hablamos de, por ejemplo, el robo de un banco, hablamos de que los indicadores de compromiso, en este caso serían, por ejemplo, del delincuente, básicamente qué ropa tenía, si tenía algún gorro, qué arma estaba utilizando, en qué camioneta se movió. O sea, si esta información la obtuvimos, por ejemplo, a través de las cámaras, vamos a tener pequeños indicadores de compromiso que nos van a permitir detectar si sucede otro evento donde vemos esa misma camioneta, vamos a poder aludir que se podría llegar a tratar de la misma persona. Ahora, en cuanto al comportamiento del delincuente, cómo fue que apagó los sistemas de seguridad de las cámaras, o cómo fue que ingresó al banco, si tuvo algún tipo de cómplice, cómo se dirigió a las bóvedas, cómo accedió a las bóvedas. Todo ese modus operandi básicamente es el que va a tener como indicador de ataque. Y ahí, si lo pasamos, ahí es donde entra lo que es el intercambio de Lockhart, que es un concepto que habla de que se genera, en todo evento criminal, se genera un intercambio donde en la situación del hecho, digamos, el criminal deja un rastro y se lleva un rastro o una evidencia del hecho. Y ahí es donde el analista forense se traspola en el ámbito digital y trata de investigar estas pequeñas huellas digitales que dejó el ciberdelincuente y lo trata de mezclar con los indicadores de compromiso que aporta desde inteligencia para mejorar esas detecciones. Y como habló nuestro colega Carlos previamente, la inteligencia comunitaria es muy importante y acá es donde quise traer algunas herramientas muy rápido porque ya estoy sobre la hora y compartirles a ustedes que les pueda llegar a servir. Tenemos herramientas como OpenCTI que nos va a permitir a nosotros tener todo un dashboard y llevar toda la parte de ciberinteligencia dentro de una organización de seguridad. Esto es open source, lo pueden encontrar, ahí tienen el enlace, igualmente esto pueden volver después en la charla de YouTube y verlo y entrar al sitio. Nos va a permitir cargar indicadores, nos va a permitir centrar con otras APIs y generar nuestro tablero de trabajo. Tenemos proyectos como el MISP, donde se genera una colaboración de inteligencia amplia, sobre todo con los indicadores de compromiso o indicadores de ataque, que sirve a toda la comunidad, que esto se puede integrar dentro de una organización, o también de forma pública lo podemos encontrar a través de la integración de alguna máquina virtual y demás. Tenemos proyectos como OTX, que es algo totalmente público, donde vamos a encontrar lo que se llaman pulsos, digamos, donde tenemos distintos indicadores de compromiso, de distintos ataques, de distintos malware, de distintos actores, y es información comunitaria. Podemos monitorear sitios de ransomware. Obviamente esto no nos va a dar la realidad de todo, pero tenemos sitios para monitorear, como puede ser Live Ransomware, donde van a ir viendo los distintos ataques y les va a decir qué grupo fue, la fecha y algún icono que le asignan ellos. Sitio similar puede ser el de Alcyon, donde se lo observa a través de un mapa, donde obviamente no está del todo actualizado, no llevan un monitoreo constante, pero es información que es útil. Tenemos también el de Comparitech, que nos va a permitir verlos en un tablero de tableos, ¿sí?, donde vemos los ataques de ransomware, donde vemos información estadística sobre esto, que van del 2018 a la actualidad. Y por último, dejarles mi tablero, que es un tablero que le he invertido muchísimo tiempo, que ya tiene más de 1000 enlaces y herramientas que ya lo utilizan la comunidad, lo utilizan muchas empresas, donde van a encontrar herramientas para todo lo que tenga que ver con OSINT, Threat Intelligence, para investigación de criptomonedas. Así que tienen todo un tablero espectacular para ustedes y bueno, siempre es bienvenido el aporte. Así que, Yolanda, creo que entré en el tiempo y me pasé un minuto, pero ya con esto estaría dando el espacio a preguntas. Un minuto a un argentino, eso no es nada, ¿no, Brian? No. Un minuto
Eso no es nada, yo no he dicho nada de eso. Yo cuando ya se va pasando la cosa es cuando a lo mejor meto un poco de cañas. Yo no he dicho absolutamente, no he dicho nada sobre el tiempo porque vas perfectamente, porque además es que has hecho una exposición muy buena, ¿no? Has ido pasando, ¿no? Indicando todas las cosas y ya llegando a la amiga de las herramientas, que tú sabes que la gente muchas veces es como la voracidad de las herramientas, como si tener Sí. una caja de herramientas muy grande lo diera todo y hay que tener un conocimiento aplicado. A lo mejor con 2 herramientas eres el mejor super profesional, analista y todas las cosas, que tener 200 y no saber aplicar ninguna. No, sí, Eso sí, lo digo. siempre apelo a que tenemos que saber más la metodología que las herramientas. Y de esa forma vamos a utilizar mucho mejor las herramientas. Así que, Exacto, es el paso previo. Entonces, es más, explícame la metodología, ya me buscaré yo las herramientas. Y mucha gente se empeña en, cuéntame qué herramientas, como si ¿no? El maestrillo sacara esas herramientas y ya el aprendizaje con decirles la URL ya estuviera. Mira, sí. tenemos aquí a Emiliano que dice, Brian, excelente exposición, dice, ¿dónde se puede estudiar ciberinteligencia? ¿Cuál es la recomendación para los que quieren empezar? Bien, bueno, gracias Emiliano. Lo que es ciberinteligencia, hoy en día ya se empezó a ver máster en ciberinteligencia en España, que suelen, incluso creo que tienen acá con Intelcon algunos Sí, convenios. ahí pasó el director por aquí, uno Sí, sí, de los sí. másteres. Ahí, Iván Portillo es gran autor de distintos ¿No? lados donde se enseña ciberinteligencia y, bueno, grandes colegas que tengo dentro del ámbito. Por suerte, hoy en día se pueden encontrar un montón de cursos que nos permite especializarnos. De lo contrario, es muy autodidacta. A mí me ha tocado hacer la parte autodidacta, donde todavía no estaba todo esto en auge y donde tuve que aprender desde el aspecto de la ciberseguridad y mezclarlo con todo lo que yo venía trabajando desde la inteligencia criminal y, bueno, empezar a formarme de a poco y empezar a meterme. Y, bueno, yo creo que esta comunidad que se creó a través de Intelcon ayuda un montón porque permite a aquel que no tiene conocimientos empezar a entender por dónde quiere ir y si realmente le gusta esto. Exacto, por dónde quiere ir, porque no hay un único camino, es tirar del hilo por muchísimos sitios, ¿vale? Mira, la gente está Exactamente. diciendo, o sea, Damián, excelente, Brian, muchas gracias por compartir conocimiento, ¿vale? Y Pedro está diciendo, a tu parecer hoy, ¿cuál es el grado de maduración de los analistas de FTI dentro de los equipos de CSIR en Argentina o América Latina? ¿Se aprovecha el producto de estos para generar planes ad hoc? Bien, bueno, gracias Pedro. En sí, todavía estamos en un proceso de maduración. La realidad es que falta, justamente como yo mencionaba al inicio de la charla, esto recién está llegando sobre todo a Latinoamérica y creo que hay que entender desde las empresas, las organizaciones, hay que entender esta madurez y empezar a implementar dentro de las organizaciones a los equipos de ciberinteligencia, ¿no? Por ahí no solo en un equipo de CECIR, porque esto va a depender también del tamaño de la organización. Porque por ahí, si es una organización grande, lo puede aplicar en un equipo de respuestas a incidentes, pero si es una organización más pequeña, si estamos hablando de una pyme o algo más chico, va a necesitar un equipo de ciberinteligencia aplicado a toda la seguridad digital. Entonces, ahí falta madurar y estamos en ese camino y creo que, bueno, estas charlas ameritan a ayudar con eso. Bueno, estamos en el camino, pero dado que las pymes en Latinoamérica, en España exactamente igual, el tejido empresarial prácticamente está conformado más por pequeñas y medianas empresas que por las grandes empresas, que también hay las, obviamente, pues ese Sí, periodo de maduración es que es el camino a tomar. O sea que esto está ahí y toca. Lo que pasa es que nos gustaría que fuera varios pasos adelantados, porque los malos sí que tienen y cuentan con una serie de medios y disparan por todos los lados, pero es lo que hay, ¿vale? Bueno, yo exactamente. me quedo tomando ya las palabras de la gente que va diciendo. Mira, Lautaro dice, gracias Brian, Martín, vale, excelente, gracias por todo, saludos desde el sur, o sea que aquí club de fans y yo me incluyo. Brian, muchísimas gracias por la exposición que nos has dado. Como dijiste, de la primera edición has retomado a esta tu casa en Intelcon, ¿no? En esta cuarta edición, así es que muchísimas gracias por haber estado compartiendo tu conocimiento y, bueno, agradecidos desde la organización. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Y, bueno, agradecido a toda la organización y espero verlos pronto el próximo año. Muy bien, muchísimas gracias.